Buenos días a todos y gracias por conectarse, gracias por terminar la semana, ¿no? De alguna manera, y ya que estamos siguiendo mucho estas agendas, estos ritmos, por ahí yo escucho y me dicen, trabajando seguramente más desde casa, pues gracias por dedicar un ratito este viernes para cerrar con recomendaciones. Y fíjense que no sé si me gusta la palabra recomendación, ¿no? De alguna manera, porque a veces con recomendación pareciera que hay una fórmula exacta para la búsqueda de trabajo y la verdad es que esto es un proceso que requiere personalización, pero lo que aquí vamos a hablar es de un marco general de cómo nos movemos para buscar trabajo y cómo se tiene que afinar o matizar este proceso de búsqueda partiendo de lo que se vive en la crisis. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por esa generosidad. Y vamos a entrar en materia partiendo precisamente, y me disculpo además si me estoy moviendo un poco porque estoy también revisando aquí algunos contenidos, currículums que tengo para hablar de ello a lo largo de la conversación. Pero vamos a iniciar precisamente comentando esta situación de que yo decía, no me gusta pensar que hay una fórmula exacta para buscar trabajo. Y es que la búsqueda del empleo, o sea que tengamos un trabajo en este momento y que tengamos la necesidad de buscar, o que desafortunadamente estamos perdiendo empleo en este momento y vamos por esa alternativa, ¿no? Sea que tengamos el cambio por gusto o porque el escenario así lo marcó, pues es una experiencia que permítanme ponerlo en un término muy coloquial, pero es como cuando nos vinculamos con nuestras parejas en la vida cotidiana. La búsqueda de trabajo, y seguro ustedes ya lo habrán escuchado de esta manera, requiere personalización, requiere un proceso de introspección y de conocernos a nosotros mismos para entender cuáles son las mejores alternativas en las que queremos colocarnos, por qué queremos colocarnos ahí, qué es lo que esperamos de y qué es lo que esperan de nosotros. Y si bien es cierto que hoy el mercado, o quizás sí lo ha sido desde hace mucho tiempo bajo la característica del mercado laboral mexicano, nos lleva a veces a decir, bueno, Ivonne, lo que necesito no es personalizar, lo que necesito es un empleo ahorita, ¿no? En este momento, pues la verdad es que a lo largo de nuestra trayectoria iremos viendo que si bien a veces los trabajos los buscamos y los aceptamos de una manera inmediata, porque por supuesto hay un requerimiento económico, hay una necesidad de nosotros sentirnos realizados en el día a día haciendo las cosas, la verdad es que a lo largo de la trayectoria pues también nos daremos cuenta que es ideal que vayamos armando un plan de cómo queremos colocarnos en el mercado, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta, cuáles son las herramientas, pero mucho más desde un proceso como si buscáramos una pareja, ¿no? Entender que de alguna manera estamos buscando hacer match con las mejores alternativas y que después, estando ahí, tendremos que ir haciendo, trabajando un proceso de adaptación como sucede en la vida real con muchos aspectos, para saber cómo podemos desarrollarnos en ese lugar y en qué momento dar un brinco, porque ya dar un brinco o dar un ajuste, porque tuvimos el proceso de desarrollo que esperábamos en ese lugar y hay que movernos. Pero en fin, les doy este marco porque algo que yo hago y que Roy lo comentó en su presentación es trabajar muchísimo con el buscador de empleo, con ustedes como candidatos y ver las diferentes herramientas que utilizan para colocarse en un puesto laboral. Entre ellas, por supuesto, el currículum, la parte de la entrevista de trabajo, el saber cómo están generando una reputación digital en sus redes también para ser visibles ante los empleadores. Y si bien, pues esta plática no se trata de lo que yo hago, sino de lo que ustedes pueden empezar a trabajar para hacer una venta profesional, para ustedes convertirse en su mejor marca, pues sí pongo esto de los currículums porque
trabajo muchas horas en estarlos escuchando y entendiendo cómo están haciendo la venta. Y en este momento, en este contexto que estamos viviendo precisamente, hablar de estos términos de dedicar tiempo a entender si yo me muevo como pez en el agua en lo que estoy haciendo, en la industria que soy, o es el momento de hacer algún cambio y el escenario me obligó además a hacer algún cambio, pues esto cobra vital importancia, ¿no? Cobra vital importancia que pensemos en las herramientas y que pensemos justo pues cómo podemos personalizarlas. Y eso es algo que yo veo con los candidatos cuando les pregunto de primera vez, cuéntame qué estás haciendo para colocarte de la mejor manera en el mercado laboral, vendiéndote en un proceso de autoconciencia como tu mejor versión y que pueda ser atractivo entre cientos de candidatos. Voy a presentar, voy a proyectar en este momento una presentación para que nos vayamos guiando sobre los puntos que voy a platicar. Y mientras hago esto, me gustaría muchísimo invitarlos a que, a que pensemos cuántas personas creemos que llegan a aplicar a veces por una vacante laboral. ¿Cuántos? Pensemos cuántos currículums se envían o cuántas cartas de presentación se reciben, cuánto se hace, ¿no? ¿Cuánto se envía? Ojo que esto va a variar muchísimo dependiendo la industria de la que estemos hablando, el sector del que estemos hablando, el tipo de vacante que sea, pero vayamos pensando, ¿y qué les parece si me comparten ahorita en el chat algunas cifras? ¿Cuántos documentos se pueden estar recibiendo sobre una vacante que se publica? Mientras yo me voy a dar aquí a la tarea de presentar de, pantalla. Y creo que ahí, bueno, ya está presentada. Y vayamos viendo ahorita precisamente cuánto pensamos, ¿no? Que pueden estar presentando. Bien, aquí lo estoy ya viendo. Nos dicen 400, 200 currículums en promedio, entre 50 y 100, unos 200. Gracias, Juan, me encanta ese cálculo. He recibido más de 300 para una vacante. En una ocasión RH me comentó que tenía 550. Bien, voy a cerrar con este número. Porque es cierto, va por esta línea, pero les quiero compartir cuál es mi experiencia en este sentido. Y recuerdo en algunos procesos trabajando como vocera para Bolsa de Recursos Humanos, para Bolsa de Empleo, sobre todo en la parte digital, que en una vacante orientada en el área de ciencias sociales y administrativas. Aquí pues se podrán imaginar que están muchos perfiles orientados a la parte de leyes, a la parte de administración, a la parte de comunicación, en fin, estas áreas, contaduría entre ellos. Recibimos esto después de una semana de haber colocado la vacante, 700, alrededor de 700 currículums que estamos revisando desde una bolsa de empleo en línea para poder, se abre esta vacante y para que las empresas que están en estas plataformas tengan alternativa de ver esos documentos, pues bueno, 700. Así que esto que nos comentan entre 300, 500, 200, son cifras que van por esa línea. Aquí, por eso comentaba yo, dependerá mucho de la vacante que se trate, ¿no? Pero me concentro y me gusta mucho que a veces esta conversación la veamos en términos de algunos números, porque nos da una idea de cómo se mueve el mercado y de la gran competencia que hay, no solo ahorita con esta pandemia, sino desde hace muchos años en el mercado mexicano, lo que pasa en términos de competencia por un trabajo. Imagínense esta cuestión de tener que diferenciarnos entre 300 currículums y que entonces la empresa cuando ve ese currículum o cuando está en un proceso de entrevista alcanza a entender
que tú y solo tú eres el único o hay 3 que se pueden diferenciar de estos 300 y que entonces vale la pena llamar a esa persona y seguir en ese ciclo, seguir en ese proceso de contratación, llamarle una entrevista, aplicar las evaluaciones correspondientes. Es una competencia fuerte y entonces por esa razón es que un poco se me ocurrió que esta conversación podemos ponerlos en términos de cómo movernos o cómo sobrevivir para una búsqueda laboral. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a tener que armarnos desde ya, ¿no? Si aún no hemos pensado en estos términos, pero tenemos que tener un botiquín con las mejores herramientas, una caja de herramientas. Imaginémonos esa caja que tenemos en casa y que de repente decimos, uy, me falta un desatornillador o alguna herramienta de esta naturaleza para que mi casa quede perfecta. Pues así en nuestra caja de herramientas tenemos que pensar en todos aquellos puntos, accesorios que nos son útiles para poder, bueno, de alguna manera, pues cubrir nuestro proceso de búsqueda de trabajo de la mejor manera. Fíjense, esta frase a mí me gusta mucho porque dice, lo comentó en algún momento Clint Eastwood, este productor y actor, si quieres una garantía, cómprate una tostadora. Perdón, aquí estoy viendo un detallito de ortografía, discúlpenme, pero esta frase es pensando en que algo que no hay en el mercado profesional, en el mercado de trabajo, pues no hay garantía hoy exactamente de nada, ¿no? Yo creo que todos los que aquí están conectándose estaremos muy claros, muy conscientes que de alguna manera buscar trabajo hace algunas décadas sí tenía una garantía. Yo tenía tenía una carrera universitaria, una carrera técnica, salía al mercado, buscaba el trabajo de cierta manera, pero desde hace algunos años la verdad es que esto está rebasado. No hay garantía porque las plataformas para esa búsqueda de trabajo se han diversificado muchísimo, porque los perfiles o las características o competencias que busca una empresa también han cambiado mucho, porque hoy no somos 25 personas aplicando por un trabajo, somos 300, 500 o 700 personas. En un mercado como el mexicano, donde además estamos hablando de anualmente una cantidad de egresados de más de 3 millones de egresados que van a competir por un espacio donde puedan desarrollarse, lo mismo que lo está haciendo una persona que tiene 5 o 10 años de experiencia dentro del mercado de trabajo, claro, aquí con sus respectivos matices, porque la cuestión de carrera, pues bueno, lleva sus pasos. Pero lo que les estoy diciendo con esto es que no hay una garantía y no hay una garantía siquiera de que inclusive con haber tenido un buen desempeño en el currículum, lo tengamos ganado todo el terreno. A mí, por experiencia lo cuento, me ha sucedido que revisando el currículum de una persona, teniendo una asesoría, damos este seguimiento o hacemos un ensayo de entrevista y podemos tener un buen currículum, pero algo sucede en el momento de la entrevista o algo sucede en ese momento que estamos buscando trabajo a través de las redes y el rendimiento de ese buscador de trabajo empieza a caer porque probablemente no teníamos muy claro que hoy para buscar trabajo, pues podemos aprovechar lo que nos ofrece una firma de headhunting, pero también una bolsa de empleo en línea, pero también una bolsa que utiliza inteligencia artificial y probablemente yo no tengo en este momento en el radar muy claro cómo funciona una bolsa de empleo que utiliza o una firma que utiliza inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esta cuestión de tener un videocurrículum? ¿Qué pasa con la cuestión de tener entrevistas de trabajo virtuales? Eso es hoy algo a lo que nos estamos enfrentando. Creo yo que no estoy hablando, no estoy descubriendo un hilo negro en ese sentido. Me parece que todos los que estamos conectados nos empieza a hacer sentido lo que estoy comentando, pero sí me doy cuenta en el proceso que hay pasos que no los tenemos del todo cubiertos y que esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque, pues, como comentaba yo al inicio, nuestra caja de herramientas tiene que estar lo más completa posible. Fíjense cuál es el escenario al que nos enfrentamos en este momento, de alguna manera, ¿no? ¿Qué nos dicen las estadísticas?
que a través de la pandemia que se está viviendo, están perdiéndose horas laborales, están muchos millones de trabajos ya desocupados en algunos sectores específicos. Yo aquí diría que no hay que limitarnos. Todos los sectores están viviendo una situación compleja, desde las micro, pequeñas y medianas empresas hasta grandes organizaciones o instituciones que están enfocadas al sector comercio, manufactura, editoriales, turismo, automotriz, en fin, ¿no? Hay, por supuesto, también algunos sectores que están manteniéndose y que van a tener una demanda de contrataciones también importante. Vamos a hablar de esto en un momento más. Pero en México se resume en más de 1 millón de empleos perdidos. Ojo que esta cifra no la comento desde la perspectiva de, oye, Ivonne, estás arrancando pues, con todo lo negativo, ¿no? No, esta es una cifra que pongo en el radar porque mi intención es contextualizar y decir, tenemos de verdad que ser guerreros en la búsqueda del empleo y tenemos que ser guerreros como recursos humanos para también entender que en el proceso de reactivación tal vez podemos recontratar algunas personas que tuvimos que desafortunadamente tener una salida, un desprendimiento de estos empleados, pero entonces tendremos que ser verdaderos guerreros del desarrollo de talento y de recursos humanos y también guerreros como buscadores para entre todo este contexto lograr diferenciarnos con mejores contrataciones y también con, de alguna manera, con mejores procesos de búsqueda. Mi pregunta en este sentido es, y créanme que esto va ligado con lo que estamos platicando, ¿qué hemos hecho durante este confinamiento? De nueva cuenta, si gustan compartirme a través, abrimos este chat para que nos compartan algunas ideas de cómo han estado aprovechando el confinamiento. Yo aquí, fíjense que les puse un collage que elaboré con un grupo de buscadores de trabajo y miren cómo hay aquí de todo. Y yo creo que nos vamos a vincular con alguna de estas imágenes. Hemos estado haciendo más ejercicio, hemos compartido más tiempo con la familia, hemos despertado la parte culinaria, me encanta, porque aquí vemos una parte de estar cocinando. Creo que no se ve la imagen, yo espero que no estemos más concentrados, porque por aquí yo tenía una imagen, les he de confesar, con un refrigerador lleno de cervezas, con un buscador que estoy trabajando y que está en el norte del país. Me dice, Ivonne, está tremendo el clima, yo estoy dotando y no, en casa estamos muy contentos. Pero fíjense en estas imágenes, de alguna manera, lo comentamos, pero no se alcanza a ver, todas estas son maravillosas, son geniales, pero una pregunta es cómo hemos aprovechado este tiempo para plantearnos preguntas, cuestionamientos que tienen que ver con en qué punto estoy parado desde la perspectiva de empleo y desde la perspectiva profesional. Tal vez cuando empezamos con toda esta cuestión de irnos a casa, estábamos en un momento de querer negociar algo en el trabajo, un salario, un movimiento lateral, un ascenso, estar asignado a nuevas funciones. Tenía pendiente una plática de retroalimentación con recursos humanos, con mi jefe directo. Tenía en mente ya cambiarme de trabajo y a lo mejor lo que nos pasó es que en esa mentalidad nos llegó el confinamiento y probablemente el desprendimiento laboral también. Fíjense como aquí de lo que estamos hablando es que no hay garantías y cualquier momento es importante, pero sobre todo hoy en el confinamiento, cualquier momento es importante para replantearnos cómo hacemos una búsqueda laboral. Si me he convertido en un candidato que no tiene un currículum actualizado desde hace años o no tengo una carta de presentación, que aquí hay una diferencia entre estos dos elementos, ¿no? Una carta de presentación para un candidato mucho más experimentado, pero que de alguna manera cuando veo estas cartas terminan siendo una descripción general que puede hacer que nos confundamos entre un perfil y otro, ¿no? Porque termina siendo una venta escrita muy, muy general. Entonces, este tiempo del confinamiento es un momento preciso y propicio para poder pensar en cómo voy a enfrentar una búsqueda, sea que no tengo ahorita trabajo
o que quizá ante todo lo que sucede en el mercado voy a tener que buscar un trabajo próximamente. Y yo les pediría que de alguna manera, y perdónenme, aquí voy a hacer una cuestión rápida de leer sus comentarios, un poco de todo lo del collage, crecimiento, aprendizaje en cuanto a ponerme al día, cómo se mueven ahora las ventas, maravilloso, ya que antes del confinamiento yo estaba en pleno regreso con la vida laboral, he estado con la familia, en nuevas dinámicas, en fin, me ponen por aquí, permítanme leer una más, porque me encanta tener sus comentarios. Llevando a cabo rutinas como hacer limpieza en casa, hacer ejercicio, tomando cursos gratuitos. Pues yo les diría que aquí hay una combinación, me encanta este auditorio, hay una combinación de muchas cosas, porque precisamente de esto va, de aprovechar el confinamiento para pensar en también en hacer un refresh profesional y con profesional me refiero a algo individual y también a algo que está relacionado con nuestra industria, que como aquí pusieron, las ventas es por supuesto la parte comercial, algo que se ha visto seriamente afectado y que por supuesto hay que pensar cómo ponernos más creativos, cómo explorar, cómo movernos en un escenario donde no hay garantías y tenemos que llegar a resultados rápidamente en nuestro retorno. Yo propongo estas 3 preguntas durante este confinamiento. ¿Me siento como pez en el agua con lo que estoy haciendo? Es un momento también en el que podríamos pensar qué se me da bien. Y la tercera pregunta que propongo es, ¿cómo estoy en términos de autoconocimiento y adaptabilidad? Para mí esto lo digo desde el punto de vista muy personal y aquí me encantaría que la gente que está en el área de recursos humanos también nos pueda compartir sus opiniones, pero para mí la mejor mancuerna tiene que ver con autoconocimiento y luego la adaptabilidad. Fíjense que estas son preguntas, no sé cómo lo sientan ustedes, pero yo creo que parecen preguntas muy evidentes, ¿no? De repente podrías decirse, Ivonne, pues a lo mejor estas preguntas están aplicadas para alguien en proceso de orientación vocacional en la preparatoria, algo en la secundaria, ¿no? En los diferentes niveles de educación que existen. Pero yo las puse porque en realidad para mí reflejan lo que yo llego a percibir, a vivir cuando estoy platicando con el buscador de trabajo. Curiosamente, no siempre la búsqueda de trabajo y no siempre la colocación laboral que tenemos va desde el sentido de hacer aquello en lo que donde hay un talento natural, en lo que yo me siento verdaderamente bien, un poco en lo que yo me siento, y aquí me permito hacer un paréntesis porque fue una descripción que hicimos con los candidatos, y entonces es algo que yo les pido que replanteen muchísimo, ¿no? Y esto es reflexionar sobre cómo sería la diferencia en términos del trabajo en donde me estoy desempeñando o donde quiero desempeñarme, si en lugar de hacer lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Yo puedo decir, yo, Ivonne, me dedico a escribir un texto, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia si en lugar de decirlo de esa manera, pues nos dedicáramos a hacer las cosas que realmente se nos dan bien, aquellas que nos hacen crecer y que además nos gusta hacer, ¿no? Dicho esto de otra manera, algo que platicamos mucho desde el tema de recursos humanos, estar en el elemento, estar en nuestro elemento. Y me parece importante que previo a escoger herramientas para buscar trabajo, pensemos en estas preguntas, ¿no? Hay un proceso de autoconocimiento sobre nosotros mismos, entiendo en qué lugar estoy parado, qué representa la experiencia que he tenido, tengo capitalizada esa experiencia en un currículum, la tengo capitalizada al momento de venderme profesionalmente en una entrevista de trabajo, la tengo capitalizada cuando hablo de mis mejores competencias, pero también cuando hablo de mis debilidades y mis áreas de oportunidad. El autoconocimiento nos lleva a este punto. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el hermano del autoconocimiento? Pues que si yo entiendo que en este momento voy a buscar trabajo, quizá no en voy a tener que escoger algo que sencillamente es lo que hay, permítanme esta expresión tan coloquial,
pero es lo que hay y de repente dices, Ivonne, yo necesito el trabajo, no voy a estar pensando en este momento que si el autoconocimiento, que si tal, me voy a enrolar en esto. Bueno, pues una vez que estén en ese trabajo, dense la oportunidad también de autoconocerse en ese trabajo que escogieron y de entender cómo pueden aplicar lo mejor que ustedes tienen en ese trabajo y entonces vendrá lo que llamamos un proceso de adaptabilidad. Entender qué se da bien, qué no es negociable dentro de este trabajo y a partir de ello irnos desempeñando de la mejor manera y hacer la búsqueda de la mejor manera. Si yo ya me conozco y sé que en este tipo de trabajos donde probablemente me van a decir, ¿sabes qué? No hay flexibilidad, pues sí estabas trabajando en casa, pero ahorita necesito que hagas esto y esto y esto, y qué tal. Y yo ya sé que eso tiene que ver con un proceso de adaptabilidad que me va a causar problemas. Bueno, soy mucho más consciente de cómo me puedo ir desempeñando laboralmente. Si hoy sé que no estoy adaptado a buscar trabajo digitalmente, también puede ser el momento que yo diga, rompo con eso, rompo con esa forma que tengo de ser y hoy ante el escenario me muevo en una línea en que me voy a abrir, digamos, a tener una reputación digital, a generarme una reputación digital y que eso me ayude en la búsqueda del trabajo, ¿no? Entonces, me gustan estas preguntas para que nos quedemos en esta línea. Y aquí va lo que sigue, ¿no? Siempre que estamos en un proceso de búsqueda de trabajo, y esto lo veo en los mismos currículums, es a veces difícil encontrar en estos documentos profesionales que ustedes nos refieren o con los que estamos trabajando, que se puede explicar exactamente lo que puedo hacer, lo que sé hacer, lo que quiero hacer y el tipo de resultado que yo puedo dar. Esto nos habla en su conjunto, estas cuatro ideas que tengo aquí expuestas, pues nos hablan de esa fortaleza. Y cuando yo decía al inicio que en la búsqueda de trabajo el candidato puede ser que no logre una venta indicada, es que nos quedamos en una parte. Puedo hablar muy bien desde la cuestión técnica, cuál es mi experiencia, qué es lo que estoy capacitado para hacer. Y desde ahí tenemos un buen punto, estamos muy bien, pero de alguna manera pues también nos interesa saber cuáles son los resultados, ¿no? Aquí se me va a activar un video, que lo voy a dejar que corra, perdónenme, a ver si ahí nos estamos viendo. Creo que me salí de la pantalla, perdónenme, ahí estamos de nuevo en la pantalla, porque me salió, perdónenme, aquí, ahí está. Y bueno, me parece que el audio del video no se alcanza a percibir. Ayúdame nada más en ir a tu menú de audio y activar la parte que dice audio de computadora. Hola, Ivonne, me parece que el audio del video no se está escuchando. Perdón, ahí creo, a ver, lo corté, perdónenme un poquito. Y estoy leyendo, a ver, aquí sus chats. A ver, vamos a ver, creo, aquí estoy viendo justo que no tenemos, parece que el audio no se escuchó del video. No, Ivonne, para que se pueda percibir el audio de tu video, nada más ayúdame a ir al menú y Denme un activar segundo. la parte que dice tomar audio de mi computadora. Y si quieres lo volvemos a repetir. Ahí está, perdónenme, denme un segundito. Voy a regresar. Y lo que voy a hacer es dejar de compartir un segundo. Aquí está.
Ivonne, para lograr que tu video tenga audio, es necesario activar la función de audio en mi computadora, en el micrófono, donde tienes tu micrófono, despliegas el menú y ahí hay una función que se llama tomar audio de mi computadora y con eso ya podemos escuchar el audio. A ver, por aquí chicos, creo que estamos teniendo algún problema y no me quiero entretener muchísimo con esto porque estoy leyendo también algunos chats. Yo les voy a contar de qué va este video, video que por aquí les presentaba, porque tiene que ver con el asunto de cómo hacemos esa presentación de alguna manera y miren cómo se nos quedó congelada esta imagen. ¿Cómo hacemos esta presentación de currículums y de las propias entrevistas? Y algo que suele ocurrir es que en este proceso de búsqueda y ante la cuestión quizá de que no haya un autoconocimiento completo, terminamos, a ver, vamos a ver. Creo que ahí estamos, ¿no? Sí, bueno, ya logramos escucharte bien. Ya logramos, bien. A ver, les comentaba hace un minutito que de alguna manera el video que creo que no se pudo escuchar al final y con todo gusto yo les voy a compartir parte de este material o este material completo, aquí lo vamos a ver con breve por si quieren el video, cómo está, es que cuando hacemos este proceso de búsqueda de alguna manera, probablemente utilizamos estos datos que o estos elementos que no nos ayudan a vendernos y que hay una especie como de sobreventa, ¿no? Hablaba yo hace ratito del tema del autoconocimiento y decía que es bien importante tener estas variables porque nos permite también saber cómo vamos a hacer esa venta, ¿no? Esa venta, cómo sacar lo mejor que tenemos y exponerlo, ¿no? Entonces, aquí estaba el video, voy a irme con estos puntos que considero que es importante que los tengamos en mente porque leí algunos de los comentarios que están en el chat relacionados con pérdida de empleo, con lo que están viviendo las empresas, ¿no? El primer punto que para mí es importante en esta búsqueda es hacer una detección de los sectores en los que podemos reinventarnos. Eso es algo que estoy escuchando muchísimo en este momento con los buscadores de trabajo, diciendo se terminó la oportunidad en el lugar en donde estoy, tuve esta salida laboral y
la industria en la que estoy está teniendo una crisis importante. Entonces, hoy hay que tener en claro que se puede vivir este escenario, que se puede tener una parte de buscar qué de todo aquello que tenemos de experiencia puedo tomar alguna de esas habilidades, algunas de esas competencias que he desarrollado y me las puedo llevar a la búsqueda sobre un nuevo sector. Para la parte de recursos humanos, la reinvención también viene desde el sentido de cómo poder hacer una retención con los recursos económicos que tenemos de la gente, con los recursos económicos, con los recursos también en términos, y aquí sí vamos a pensarlo, creativos, en términos de lo que podemos ofrecer en cuestiones de flexibilidad, porque algunas empresas justo me han comentado, yo ya tuve que verme en la necesidad de recortar o lo tendré que hacer en algún momento. Esto es algo, por supuesto, muy complejo para los propios, para los candidatos y para la propia gente que desde la empresa pues tendrá que reactivar. Pero por supuesto tenemos que tener en nuestro plan de trabajo, entender si alguien se tiene que ir, hacer una selección adecuada del talento que necesita quedarse, de aquel que desafortunadamente se puede prescindir momentáneamente. Y pues la recomendación, por supuesto, es tratar de no prescindir de nadie, conservar ese trabajo y ver si los podemos colocar en diferentes áreas, en diferentes funciones, sumarlos o reintegrarlos al propósito de reactivación que tenga la empresa. Pero ojo que para esto va a ser muy importante previamente haber tenido una parte de descripción adecuada de la gente, de saber cómo se mueve, de qué fortalezas se han desarrollado, de qué tipo de habilidades, cuáles no, qué hace falta. Todo eso es algo en lo que nos estamos moviendo en este momento. Y para el propio buscador de trabajo, hacer un análisis, algo que hacemos con nuestros candidatos es hacer un análisis de rentabilidad respecto a ciertos sectores, ¿no? Y entender cuáles se están moviendo en términos de ampliar ahorita sus vacantes. Los vemos desde la bolsa de empleo y que ellos puedan hacer inclusive una búsqueda en las propias bolsas de empleo para saber dónde hay más oportunidad. Y que entonces en ese momento yo también pueda saber qué es lo que tengo para colocarme, reinventarme en otro sector o que no tengo. Por eso decía yo en toda esta línea que hemos estado platicando, que es importante en este confinamiento hacer ese ejercicio de entender en qué punto me queda en lo profesional, qué tengo, qué no tengo para un nuevo puesto, cómo tendría que adquirirlo. Los cursos, por supuesto, son una gran ventaja, pero también ahorita es un momento como para buscar de alguna manera ya empezar a agarrar experiencia en ciertos proyectos. Quizá no va a ser una experiencia pagada, pero tenemos que empezar a tomar experiencia, ¿no? Hay que pensar en términos de cómo digitalizar nuestro trabajo. Me encuentro con los candidatos también que me dicen, oye, Ivonne, yo tengo muchos años de trabajar en esta industria y entonces no tengo digitalizados mis instrumentos. Y aquí estamos hablando de digitalizar desde el currículum, digitalizar las entrevistas, digitalizar o pasar de la presencia de un currículum en papel a lo que podamos encontrar en las redes sociales. Ya lo decía yo al inicio, tener una idea clara de cómo estamos generando nuestra reputación. Tenemos un perfil claramente redactado en LinkedIn, lo tenemos de una manera profesional, comparto información que tiene que ver con mi industria, estoy pidiendo invitaciones y haciendo digamos, un scouting con reclutadores. Hay que recordar que los headhunters en particular suelen estar muy al pendiente de estas redes para poder ver, captar o cazar un perfil que les llame la atención y buscarlo en entrevista. Hay que tener claro, o como tercer punto, un plan de búsqueda de trabajo. Es decir, anotar, y cuando digo anotar o escribirlo en la computadora, esto es bien importante, porque de alguna manera estamos mandándole, créanme esto desde el punto de vista inclusive neurológico, una instrucción al cerebro de que para buscar trabajo necesito organizarme y necesito tener claridad. Tengo ya actualizado este documento, cuántas veces a la semana lo estoy monitoreando en una bolsa las vacantes que hay, tengo claro cuánto voy a pedir de salario o no tengo claro, digo, vamos a tener una referencia de nuestro anterior empleo, pero esto lo pienso muchísimo también para algunos jóvenes que están terminando su carrera, no hay una claridad de cuánto cuesta hoy. Es una pregunta que yo también les pediría que en el chat si la podemos compartir.
¿Cuánto valgo hoy? ¿Cuánto valgo, Ivonne, yo en términos salariales, de acuerdo con la experiencia, con el tipo de entrenamiento adicional que he tenido, con el tipo de capacidades que he desarrollado? En fin, estas son preguntas que las tenemos que anotar. ¿Cuántas veces a la semana busco en mis redes de contacto quién me puede recomendar? Esta es una pregunta clave en el plan de búsqueda de trabajo. ¿Cómo está mi red de contactos? ¿La tengo en un nivel primario, donde solo me conocen mis amigos, mi familia? ¿O la tengo en un nivel secundario, donde me conoce la familia y los amigos? ¿O la tengo en un nivel terciario, donde me conoce la familia, o donde sabe mi familia que estoy buscando trabajo, pero además mis amigos, pero además un ex colega de trabajo, pero además un ex profesor de un curso que tomé o de alguna dinámica en la que estuve? ¿Cómo vamos ampliando esas redes y cómo vamos dándole a conocer a la gente que estoy en un proceso de búsqueda de trabajo? Punto número 4, identificar qué herramienta se adapta a mí. Ya hablamos de redes de contacto, del headhunter, de las bolsas de empleo en línea, de las plataformas freelancer, de las plataformas con inteligencia artificial. Siguiente pregunta, ¿tengo identificado como buscador de trabajo cómo trabajan cada una de estas figuras de las que acabo de hablar? ¿Cómo ha sido mi búsqueda de trabajo a lo largo de la vida? Esto quiere decir, he llegado a mis trabajos por redes de contacto y entonces, bueno, ¿cómo puedo actualizar y cómo puedo estar en esta línea? O hoy he decidido estar en la parte de freelancer y entonces, ¿cuántas plataformas que te contraten por proyecto individual conozco? Y si no, dentro de mi plan de búsqueda de trabajo, tengo que empezar a escribir precisamente ese tema. ¿Cómo he trabajado mi marca personal? Tengo algo en redes sociales, tengo un blog donde estoy concentrando mi trabajo y en eso puedo yo de alguna manera ir haciendo, documentando, haciendo un repositorio. Tengo que, por supuesto, ya lo decía yo, incrementar esa presencia. Y yo les diría que el punto que resume todo esto, o el aspecto que resume estos 6 puntos de los que hablé, es cómo redescubrirte en este momento profesionalmente para la búsqueda de trabajo, ¿no? Si se fijan, en este momento no me estoy quizá metiendo en hablar cada una de las herramientas. Lo que estoy de alguna manera sugiriendo, y quiero conocer sus comentarios al final de esta charla, es que haya un redescubrimiento profesional para a partir de ello hacer un plan de búsqueda de trabajo que integre esto. Tengo actualizada el ejemplo, mi marca. ¿Cómo la tengo actualizada? Voy a dar un ejemplo aquí muy quizá representativo de esto que veo con los candidatos. Una herramienta que se está utilizando y que cada vez se utilizará más es la parte de que puedas videograbar un currículum. Y entonces en ese video currículum poder mostrar en minutos quién soy exactamente, qué he hecho yo desde el punto de vista profesional, cuáles son los resultados que he dado, por ejemplo, para las personas que estamos o que están poniéndome ahorita comentarios mucho de vender algo. ¿Cómo puedo hablar de mis resultados? Pero no de mis resultados de los últimos 20 años, sino de mis resultados en los últimos 7, 10 años, ¿no? 5, 7, 10 años. Y finalmente, responder a una tercera pregunta en este video currículum. ¿Qué tipo de contribución pudiera generar en esta empresa y en este puesto para el que me estoy desempeñando? Fíjense que pongo matiz en estas preguntas porque en el ejercicio profesional, platicando con los candidatos, me doy cuenta de la dificultad que representa, sea que tenga muchos años de experiencia o poco tiempo de experiencia, hacer esa presentación sobre mí. ¿Quién soy? Sin extenderme, estoy hablando de minutos. ¿Quién soy? Los resultados que he dado y el tipo de contribución que puedo hacer. Generalmente nos quedamos respondiendo una sola pregunta o dos de estas preguntas, ¿no?
Y es importante que tengamos ese desarrollo íntegro, casi como este pitch, como este speech elevator del que ya seguramente hemos hablado, en donde en 3, 5 minutos podemos hablar de eso. Entonces, practicar estos elementos, y yo prácticamente con esto estoy concluyendo la presentación, por supuesto, también de alguna manera recordándoles que mis redes están abiertas para cualquier inquietud a través de Twitter, a través de mi página, a través de Facebook, a través de YouTube. Puedo escuchar las dudas que existan, por supuesto, y para todo el auditorio que se conectó, sobre cómo hacer la búsqueda de trabajo. Entendiendo esto de alguna manera, como cuáles son esas necesidades desde lo individual. Pensemos en este proceso, pensemos, yo les diría para cerrar esta plática, que lo tengamos en la mente, pensemos en esa cifra de 500 que dijeron al principio, de 50 que dijeron al principio, de 300, ¿no? Que dijeron al principio. Entonces, pues pensemos que nos tenemos que diferenciar. Y para, pues un poco pensar cómo lo podemos hacer de manera individual, me voy a dar a la tarea de leer las preguntas que nos están por aquí compartiendo pues para ir saliendo rápidamente, porque yo creo que me extendí un poquitito más. Y vamos a ver, ¿cómo recomiendas poner o no poner esas verdades a medias? Es algo que me preguntan. Esas verdades, y me imagino que aquí estamos hablando de presentarlas en currículum y durante las entrevistas. Pues miren, yo aquí sí sería muy honesta y rápida en contestar que la transparencia o el ser honestos como candidatos es lo más importante en el sentido de que no hay candidato perfecto. No hay un buscador de trabajo perfecto. Todos de alguna manera tenemos un porcentaje cubierto para ciertos elementos y otro no. Yo diría que lo que hay que hacer, voy a dar esta recomendación, es siempre cuando redactemos nuestro currículum, pensar, sobre todo en términos de resultados, ¿qué problemática hemos vivido a nivel laboral? Todos hemos vivido problemas a nivel laboral. ¿Cómo he resuelto? Es una fórmula de 3. ¿Qué he vivido? ¿Cómo he resuelto lo que he vivido? ¿Y cuáles son los resultados que he conseguido? Ahorita lo voy a anotar aquí en el chat, pero yo diría que esto va a dar un elemento para no tener esas verdades a medias. Si yo tengo una carrera trunca, explicar o poner que se tiene esa carrera trunca, por ejemplo, pero también poner, me interesa esta otra área y puedo de alguna manera, me he estado capacitando en esto y quiero y puedo desempeñarme en este punto, ¿no? En fin, no quiero extenderme mucho en esto porque sí es un tema muy personalizado, pero yo les diría que aquí se trata de no perder esta fórmula, ¿no? ¿Qué bolsas de trabajo recomiendo para estos? Bueno, aquí dependerá también en donde estemos buscando, ¿no? Pero yo les diría que hay digo, no sé si aquí puedo aventar algunos goles, aquí me responderán en las redes, pero es que hay, miren, desde firmas de headhunters que tienen una experiencia en posiciones operativas hasta aquellas que están muy enfocadas, digamos, en un nivel medio hacia arriba. Es algo que yo suelo estar compartiendo en mis redes sociales para que ustedes busquen la que se adapta. Por ejemplo, yo estoy en una gerencia, coordinación, punto clave, ya manejo a gente. Yo he manejado a 5, 10, 15, 100 personas, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquellas bolsas de empleo que estén orientadas a un nivel de middle management hacia arriba. Y también hay bolsas de trabajo que están enfocadas, por ejemplo, a personas que están terminando la carrera y que pueden estar ahí. Pero ojo, y sí voy a hacer una recomendación muy importante. Busquen, pongan en su buscador bolsas de empleo con inteligencia artificial, porque cuando ustedes ingresan a estas bolsas es una muy buena herramienta para probar. Van a ver que ahí les da la oportunidad de videograbarse curricularmente hablando, entender cómo funciona un calendario para tener una cita con una empresa. Entonces, sí, pónganlo de esa manera en el buscador y les van a aparecer algunas herramientas. Sin duda alguna, también LinkedIn, estas redes sociales que, por supuesto, nos ayudan muchísimo a estar en el aparador todo el tiempo. Yo estudié una licenciatura en ciencias políticas, pero no tengo la cédula. ¿Cómo manejo este tema en mi currículum? Bueno, no sé en qué área estés desempeñándote actualmente, porque es cierto que
es bien importante para las empresas que tengas este currículum, en tu currículum tengas este tema de la cédula. Entonces, primera recomendación, apúrate para poder sacar este trámite adelante. Está en términos digital ya mucho más sencillo el asunto, pero yo aquí te doy un consejo. Habla de toda tu experiencia en el currículum. No es necesario que en el currículum tengas que poner toda esta parte de la cédula como no seas en un área de ciencias, ¿no? Médicos, por supuesto, sin cédula, dentistas sin cédula, no lo podemos quizá pensar de esa manera, pero en tu carrera te puedes llevar, digamos, en tu tema profesional, cuando estés en entrevista, pudieras comentar esto, me falta cubrir este proceso porque pues, te lo van a pedir, posiblemente hablando, pero entonces apúrate a poder tener esto de manera digital, ¿no? Rodrigo me está preguntando sobre el tema de las preguntas. Claro, adelante, Rodrigo. Claro, gracias, Ivonne. Interesantísima tu participación. Muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas que nos gustaría hacerte también, que nos hizo llegar el auditorio por otras vías. Claro, Y por favor. tiene que ver precisamente con esto último que comentabas acerca de las nuevas formas que está adquiriendo las entrevistas laborales, hablando de inteligencia artificial y de las videoentrevistas. ¿Cómo pueden estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, videoentrevistas, ayudarme a vincularme con mi siguiente trabajo? Muy bien. Miren, hoy somos ante la explosión que hay digitalmente hablando, y además la tecnología ayuda mucho al área de recursos humanos. Tenemos que ser de alguna manera personas expuestas a la parte tecnológica. Nos ayudan en dos medidas. Para recursos humanos facilita el proceso de alguna manera. Yo puedo entrar en una plataforma, ir viendo, escauteando al candidato, pidiéndole inclusive, viendo muestras de su trabajo, en fin. Ayuda muchísimo en términos de recursos humanos para poder ver a otros candidatos y inclusive cuando ver a los candidatos y cuando le pedimos a una firma que nos ayude a reclutar, podemos tener una referencia de qué queremos a través de lo que hemos visto en redes sociales, del tipo de perfil que hay en el mercado, en fin. O sea, es una gran ayuda para recursos humanos, que yo diría desde ahí que inclusive tenemos que agilizarla. Y para el buscador de empleo, la tecnología, punto número uno, nos va a permitir estar todo el tiempo como si fuéramos, y perdónenme esta comparación tan burda quizá, pero como si fuéramos un producto en el anaquel. Entonces vamos a estar ahí todo el tiempo en forma de exhibición, van a estar viendo nuestro perfil, en qué nos estamos actualizando, qué compartimos sobre la industria, pero además si no tenemos la experiencia en utilizar estas herramientas como el video currículum, como las entrevistas de trabajo en línea, nos permite hacer un entrenamiento previo para cuando tengamos esa entrevista cara a cara con la persona, hayamos hecho un ensayo. Esto es algo que generalmente cubrimos y si no lo hacemos, a lo mejor lo podemos hacer también, pidiéndole a un buen amigo, a un profesor o a alguien, oye, aquí va mi currículum, voy a empezar a venderme en este momento, tengo 3 minutos para vender lo mejor de mi currículum y dime si logré una venta efectiva. Pero la tecnología pues ya nos ayuda, tú puedes buscar alguna plataforma para esto y poder hacer la venta de la mejor manera. Hoy sí, y esto es algo con lo que cierro, no podemos estar fuera de las plataformas digitales. De veras, no podemos, porque además después del confinamiento, muchas áreas de RH se van a quedar reclutando en línea y necesitamos entender, por ejemplo, necesitamos entender que no se les vaya el audio como a mí en el video, ¿no? O sea, necesito estar de verdad súper preparada. De verdad, tomemos todo esto como ejemplo, súper preparada para no lucir como un candidato muy oldie y estar ahí metido en esa línea. Siguiente pregunta. Buenísimo, Ivonne, claro que sí. A todos nos pasa con la tecnología. Y dejando un poco de lado esta parte más tecnológica y atendiendo a la parte más humana de los recursos humanos, nos preguntan por aquí, ¿qué son y por qué importan las llamadas soft skills? Buenísima pregunta. Gracias, Roy. Eh, Soft skills son estas, yo diría que las habilidades blandas, no bien llamadas o mal llamadas habilidades blandas, porque de repente son las más complejas para desarrollar y además las más difíciles de observar dentro de un proceso de reclutamiento. Estas habilidades blandas donde están pues la más sonada en estos días, la resiliencia, el trabajo en equipo, la forma de comunicar de manera escrita y de manera verbal, la gestión del tiempo.
súper importante, una habilidad de gestión del tiempo. A veces ponemos en nuestros currículums unos gráficos, bueno, no a veces, con mucha frecuencia ponemos unos gráficos o un apartado donde le ponemos principales competencias. Y ahí ponemos trabajo en equipo, soy buenísimo para resolver problemas. Y una vez que están contratados, les pedimos un proyecto y en gestión del tiempo, en lugar de hacerlo en media hora, se tardaron 5 horas. ¿No? Ojo, no es ninguna crítica, pero estoy diciendo que aquello que vendamos en el currículum sea verdaderamente algo que sabemos hacer. No es un pecado si no soy maravilloso en gestionar mi tiempo, pero puedo entrenarme en hacerme un poquito más efectivo para ciertas cosas. La importancia, y con esto cierro de las soft skills, es que esto es lo que nos va a hacer diferenciarnos del resto de los buscadores de trabajo. En esos 300 currículums, al menos el 80%, 90% tienen competencias genéricas similares, competencias que son genéricas y con estos similares, ¿no? Es decir, procedemos de una carrera similar, tenemos un nivel de dominio de idioma más o menos similar, avanzado, medio o nada, pues sabemos trabajar en equipo más o menos también, pero cuando yo hablo de una soft skill específica, por ejemplo, una parte de soy excelente en términos de comunicación, ahí sí me voy a dar a la tarea de a lo mejor compartir, por ejemplo, para gente de ciencias sociales, su trabajo en línea y ver si cómo redactan. Puedo dar ejemplos en mi entrevista de cómo me comunico. Un ejemplo, por ejemplo, para evaluar la competencia de la comunicación es que les preguntemos sobre un problema y nosotros podamos percibir cómo se expresaron de ese problema, si hubo un tema de liderazgo o no, si están hablando de culpar al otro, en cuánto tiempo lo hacen, cómo utilizan sinónimos, en fin, las competencias, los soft skills, son algo que nos hacen diferenciarnos, aquí sí diferenciarnos, y es lo que le permite ver a la compañía, lo diré de una manera muy sincera, cómo va a ser esta persona en mi lugar de trabajo. Una competencia técnica es algo que podemos aprender y algo que al final hemos desarrollado a lo largo de la vida, ¿no? Yo digo, sé que puedo escribir porque lo he hecho durante 20 años, pero probablemente lo que esa empresa quiere saber sobre mí es al primer problema que tengan, si me salgo del barco y brinco o si soy capaz de sostenerme en el puesto. Entonces, por eso es tan común que hoy las empresas hagan entrevistas por competencias y que les pregunten las cosas más raras que ustedes se pueden imaginar, las preguntas más raras y locas, tienen que ver con medir cómo están ustedes en ciertos aspectos. Eso a mí me dice, él es el bueno para traérmelo o de plano no me meto en problemas y no contrato a esta persona. Excelente, Ivonne. Muchísimas gracias. Y te robo los últimos minutos de tu viernes, así rapidísimo. El auditorio quiere que nos compartas, por favor, algunos líderes o mentores que tú sigues y que te inspiran en tu día a día. A ver, muy buena pregunta, gracias. Mira, me desvié aquí en el chat con otras. A todo lo que están poniendo, por supuesto. Estoy viendo aquí que si hay un informe de pérdida de puestos, claro, lo puedo compartir. Plataformas, podemos dar nombre, todo esto. Líderes que me inspiran de manera reciente. Mira, tengo a líderes, digamos, en esta última etapa de mi vida profesional que están muy enfocados hablar del tema de contratación por pasión, que es un elemento que le llamamos grit. Me interesa mucho entender cómo contratar a un reclutador por pasión y desde ahí está Angela Duckerman hablando de este tema, de cómo podemos entender si el candidato se mueve como pez en el agua o no. Me gusta también mucho Martin Seligman, que creo que ya lo hemos mencionado en esta plataforma, porque habla un poco de cómo vivir. Fíjense, hablan de cómo vivir la vida en un entorno de fortalezas. Y yo creo que la búsqueda de trabajo, el trabajo es un elemento que nos va a acompañar toda la vida y no es esa lápida pesada que cargamos. Así nos hemos desarrollado culturalmente, pensando de alguna manera a veces que el trabajo es una lápida pesada que tenemos que sobrellevar. Todas las organizaciones tienen
problemas, por supuesto, pero nosotros a nivel profesional tenemos esa capacidad de movernos por nuestras fortalezas a lo largo de la vida profesional. Entonces, Martin Seligman, Kim Cameron, Angela, hablan mucho de este tipo de cosas, son lecturas que me gusta tener de manera profesional. Jordi Serrano, Santiago García, también autores que hablan de este tema de cómo se da la búsqueda de trabajo. Santiago Íñiguez, otro profesor de una escuela de negocios que nos habla muchísimo sobre este tema. Entonces, por ahí dejo algunos y ¿saben qué también me gusta? Fíjense que lo quiero recomendar también por último. Me gusta mucho leer biografías. Las biografías nos hablan también de esta naturaleza de cómo en la vida personal nos vamos a enfrentar con problemas en lo laboral, de todo tipo. Discriminación, promovieron a alguien que yo consideraba que no era el justo para promoverlo, pero ahí todo el tiempo tengo que hacer un examen de autoconciencia de qué estuvo. Michelle Obama, en su última biografía y libro, es una biografía que les recomiendo mucho, habla de cuántas veces en la vida recibimos un no y tenemos que ser lo suficientemente poderosos y conscientes de nuestro poder, de ese, valga la redundancia, poder profesional, para convertir los nos en un sí. Y la vida profesional es un trabajo todo el tiempo de esto, convertir los nos en un sí. Ser muy conscientes de cuáles son nuestras debilidades y cómo en algún momento no tenemos que clavarnos en nuestras debilidades, sino realmente clavarnos en lo que es nuestra fortaleza, ¿sale? Entonces, bueno, hay algunos ejemplos. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco todas las preguntas y le pediré al equipo, Roy, por favor, a todo el equipo, que nos diga cuáles son las preguntas que se quedaron para compartir el material necesario. Ok, claro que sí. Las conversaciones aquí quedan guardadas, entonces las tenemos ahí para que después pues nos comunicamos con ellos, tal vez vía correo, que tenemos por ahí sus contactos y podemos hacerles llegar la respuesta. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias de verdad, Ivonne. Una plática súper enriquecedora, muy, muy, muy oportuna para el momento en el que se vive en el país y en el mundo. El trabajo está pues bueno, en un momento de cambio y de crisis. Y pues bueno, agradecemos muchísimo haberte tenido acá como conferencista. Gracias a todos los asistentes. Y pues bueno, recuerden seguirnos en redes sociales de México Puede. Estamos en Facebook, en LinkedIn, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Por favor, síganos para que estén atentos a todas nuestras conferencias que como esta pretenden ser lo más enriquecedoras posibles y bueno, apoyar el desarrollo y la reactivación económica de México. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, Roy. Les deseo lo mejor en su búsqueda profesional. No pierdan expectativa. Así como se dice que no hay empleo, créanme, y Recursos Humanos estará de acuerdo conmigo, a veces cuesta mucho llegar a la persona indicada. Hay opciones de trabajo, nosotros tenemos que explicarle a la gente por qué somos la mejor opción para ellos. Así que felicidades en su búsqueda y atenta a través de mis redes sociales. Gracias, hasta luego. Hasta luego.